Entonces, para leer habíamos dicho que íbamos a usar el select con todas esas queries que habíamos visto, que os había enseñado en el mapa mental. Aquí, ¿vale? El select con todo esto. Esto es lo que nosotros vamos a usar para, una vez nos den una base de datos. En este caso, pues he cogido un ejemplo que de hecho hay por ahí en el proyecto, que es de películas de IMDB, nombre, directores, puntuación y demás. Y entonces nosotros, para extraer esa información, pues vamos a utilizar estos comandos, estas funciones. ¿Vale? Y es lo que vamos a utilizar. Todo lo demás, pues ya está hecho y nos vamos a olvidar. Entonces vamos a utilizar el select, que es para leer, con todas estas funciones, por así decirlo, que es para hacer la query completa. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos dan una base de datos y nos dicen, vale, tenemos una base de datos, o sea, IMDB, por si no lo... porque me parece que estas son de IMDB. IMDB es una empresa tipo Film Affinity que tiene una base de datos enorme de votaciones de películas, ¿vale? Que de hecho, pues podemos nosotros votar. Entonces, se utiliza mucho, bueno, pues como una reseña de la película, y también en sistemas de recomendación de Netflix, de Amazon Prime y demás, también de cara a saber si te puede gustar, no te puede gustar y demás. ¿Vale? Y entonces lo que tienen esa aplicación de IMDB es, tú puedes votar una peli con tu puntuación, poner una reseña o una crítica, más bien, y entonces almacenan toda esa información. Entonces nosotros pues hemos cogido como ejemplo esa información. Que igual que cogemos esto, podríamos coger bases de datos pues de algo de alguna otra aplicación, algo que nos den en nuestra, no sé, en parte en nuestra empresa, de negocio y demás. Entonces, repetimos lo mismo. Nos conectamos, sqlite.connect, el nombre de la base de datos, creamos un cursor y aquí hay otra forma, ¿vale? Quizá un poco más sencilla. Aquí yo os he puesto cursor execute y demás, y aquí os pongo, bueno, es lo mismo, ¿vale? Esta parte sí que es igual, perdón. O sea, lo que pasa es que yo aquí he almacenado la query en una variable aparte que la llamo query y luego la meto en el execute, aquí la he metido directamente. Eso ya depende un poco del orden que vosotros queráis darle. Y luego para mostrar los resultados, aquí podemos usar el punto fetchAll, ¿vale? Es otra función para poder obtener los resultados y demás. ¿Qué hago yo en esta query? Que es sobre todo lo que me interesa que veáis, ¿vale? Vamos a poner 3 comillas al principio y 3 comillas al final para poder saltar de línea en Python, y vamos a ordenarla como suelen ordenar las queries, que primero, en la primera línea suele ir el select, en la siguiente el from, es decir, seleccionamos algo. Bueno, se me ha desconectado. Vale. Seleccionamos, en este caso, el nombre de la tabla de donde venga. En este caso, que es SQLite Master, sería como del maestro, ¿vale? Para saber el número, para saber las tablas que tenemos. Aquí con el where, os había dicho que era para filtrar. Pues aquí ponemos dónde. Bueno, en este caso es type igual a table. ¿Por qué? Porque en esta query nosotros lo que queremos saber es cuántas tablas hay en nuestra base de datos. ¿Vale? Pero que se me ha desconectado. Y está conectando otra vez. Vale. Igual se ha ido en internet un poco. Entonces, esto es lo que nos interesa de la query. Vamos a seleccionar el nombre de el master. ¿Por qué el master? Porque queremos saber las tablas que tiene la base de datos completa. Y por eso filtramos con el type table. ¿Vale? Luego esto se lo metemos al execute, el fetchall es para sacar para mostrarlo, para obtener los resultados. Aquí usamos código Python para mostrar los 3 y cerramos la conexión. Entonces, con esta query, select name, tal, que es lo que me interesa que hoy veamos y que os quedéis, no tanto esto, porque al final esto siempre es lo mismo y lo podéis copiar y pegar. Lo que me interesa es esto, que esto es SQL, y esto es lo que os va a servir tanto aquí como en otro entorno. Esto sirve para sacar las tablas que tiene esta base de datos, porque nosotros a priori no sabemos qué tablas puede tener, ni cómo se llaman. Entonces, lo que nos dice es que tenemos una tabla movies, que se llama movies, una tabla que se llama SQLite sequence, que eso tendría que ver realmente si es una tabla o a lo mejor es algo, como algo intermedio, y una tabla directors. Seguramente movies pues tenga información de las películas y directors de los directores.
ya os digo que esto también os lo deberían dar a vosotros. Os deberían decir cuántas tablas hay, qué columnas tienen y demás, pero nosotros vamos a sacarlo. Ahora, ¿cómo podemos sacar, por ejemplo, de la tabla Movies? Queremos sacar cuántas columnas tiene, cuántas filas y sacar un ejemplo. ¿Vale? ¿Qué query habría que hacer? Bueno, pues esto es igual, conectarse, etcétera, etcétera. En este caso, vamos a usar aquí Pandas. Pandas es otra librería para mostrarlo en formato tabla, pero yo quiero que os quedéis con esto. Vamos a coger y hacer select, ¿vale? Que si queréis lo ponemos así. Vamos a hacer select asterisco, es para seleccionar todas las columnas. Si nosotros quisiéramos seleccionar una columna concreta, por ejemplo, suponiendo que hubiese una columna que se llame title, que yo todavía no lo sé, porque no lo hemos visto, pues llamaríamos a title. ¿Que yo quiero traerme todas? Pues select asterisco. Y con el from vamos a decirle de qué tabla queremos traerlo. Pues sabemos que hay una tabla movies, pues seleccionamos todo de la tabla movies. Y bueno, con esto lo que hacemos es crear una tabla. Vale, aquí estamos usando pandas con una función. Pandas es una librería con una función para leer queries y demás. Es otra forma diferente a esto, ¿vale? Se pueden usar ambas. Tanto esta o usar pandas de por medio. Pero tampoco me quiero detener en esto. Quiero que sea esto lo interesante, la query. ¿Vale? Y entonces lo que podemos obtener cuando seleccionamos todas las columnas y todos los valores es esto. ¿Vale? Pues que tiene una columna ID, otra columna que se llama Original Title, Budget, Popularity, Release, Revenue, Title, etcétera, etcétera. Y además tenemos aquí, pues, diferentes ejemplos de diferentes filas. En este caso, pues, hemos decidido que nos muestre solamente las 5 primeras, ¿vale? Pero obviamente va a haber muchos más. Entonces, aquí ya estamos empezando a tener una visión de cómo es. Que en lugar de la tabla Movies queremos usar la tabla Directors, pues sería repetir lo mismo, pero aquí con la tabla Directors. Aquí la tabla Directors pues solamente tiene el nombre del director, el ID, el género, que entiendo que será 2 hombre o masculino y 1 mujer. Este sería otro identificador, aquí habría que ver pues por qué tiene estos identificadores. Y esto el departamento. En este caso, si son directos, entiendo yo que todos deberían tener directing, que serían los directores. Entonces, tenemos esta y tenemos... Bueno, vamos a ponerla incluso en otra para ver cuántas columnas hay en total, tanto en una como en otra, y ver si... Bueno, si se pueden cómo se relacionan y demás. Vale. Mira, por ejemplo, para que veáis cómo se relacionan las tablas SQL. Aquí veis esta columna que se llama Director ID. Este es el ID del director. ¿Vale? Entonces, si nosotros nos vamos y buscamos en otro sitio, esto es de forma manual, luego lo haremos con queries, pero si nosotros buscamos en el ID 4762 en los directores, por ejemplo, esto es la película que tiene este ID y la película esta es Avatar, ¿vale? Esto es lo que han ingresado, la popularidad, la fecha. Bueno, esto es la inversión más bien y esto lo que han facturado. El total de votos son 7,2. El overview pues será como la descripción. El tagline no sé bien. Esto es un identificador y esto es otro. El director / ID 472, si nosotros buscásemos en nuestra tabla de directores, vamos a buscar y vemos aquí que tiene 472. ¿Qué implica eso? Que Avatar, pues su director será James Cameron. ¿Vale? Esto es cómo se relaciona. Nosotros no vamos a buscar el director por el nombre. Nosotros vamos a juntarlo todo en una tabla. Vamos a hacerlo en tablas separadas, que es como se suele hacer. En una tenemos una tabla, en este caso la tabla películas, con toda la información de las películas, pero en lugar de meter aquí también la información del director, simplemente le damos un ID del director. Y en otra tabla separada tendremos la información de cada director. Y si nosotros queremos sacar el nombre y demás de ese director, tendremos que usar el ID, ¿vale? Que sería James Cameron, masculino, directing, etc. Y aquí porque nos pone solo esto, pero nos podría poner más datos del director. ¿Vale? Hasta aquí bien. ¿Vais siguiendo? De cómo
bueno, de cómo van funcionando las bases de datos, de cómo se pueden relacionar, para qué pueden servir. Vale, perfecto. Entonces, aquí para que lo veáis, que este ID sería la clave primaria, que por eso os decía, ¿no? Es como SDNI, la clave primaria de la tabla directors, y aquí en el director ID sería como esa clave foránea de la tabla movies. La clave primaria en una tabla, si se relaciona, va a ser clave foránea en la otra. ¿Vale? Clave foránea o clave ajena. La misma que es primaria en uno es foránea en el otro. Pero se refieren a la misma columna y a los mismos valores. ¿Vale? Otra película, a ver si apareciera por ahí. Por ejemplo, 4763, Piratas del Caribe. No sé si justo está aquí. Vale, 4763, pues Piratas del Caribe, o al menos esa entrega, que no sé bien cuál es, será la última, ¿no? Al final del mundo, no lo sé. Pues la ha hecho Gore Verbinski. ¿Por qué? Porque aquí tiene el 4763 y aquí tiene el 4763. Vale, obviamente esto que yo lo estoy haciendo de forma manual, pues se puede hacer con queries. Vale, de hecho esto que en cierto modo yo estoy haciendo, que es dentro de una tabla obtener información, por ejemplo, dentro de la película Avatar, obtener la información del director. Y entonces necesito esta tabla y necesito esta tabla. Pues esto que estoy haciendo aquí de forma manual, de irme a una tabla, buscar un código, irme a la otra, eso en realidad es un join. ¿Vale? Lo que estoy haciendo yo de forma manual sería equivalente a un join. Que al final sería como juntar información de las dos tablas para yo poder coger el nombre del director que hizo la película Avatar. Eso sería el ejemplo del join. Vale, esto sería pues un ejemplo de una query en el que seleccionamos todo. También obviamente podemos filtrar. Habíamos dicho que también podíamos hacer filtros, que el filtro sería el where. Pues podemos decir que seleccione todo de la tabla movies donde no sé, el budget, por ejemplo, que sería como la inversión, fuera mayor de... Bueno, son muchos... Bueno, vamos a poner popularidad porque son muchos números el budget y no sé qué rango tiene. Por ejemplo, la popularidad mayor de 100, ¿vale? Vemos que aquí pues hay 43 y aquí hay 150. Pues vamos a coger y vamos a quedarnos solamente con las películas que tengan popularidad mayor de 100. Es más, igual ni siquiera queremos quedarnos con todo. A lo mejor queremos que solo nos saque el título. Pues decimos select original title de movies donde la popularidad sea mayor de 100. Si ejecutamos esto, nos dicen pues como que las mejores pelis o las películas con mayor popularidad van a ser Avatar, Piratas del Caribe, esta entrega, que no sé cuál es, Spectre, The Dark Knight Rises y Spider-Man 3. ¿Vale? Además, imagínate que nosotros no queremos solo sacar original title, también queremos sacar que nos... mostrar por pantalla que nos saque la popularidad. Pues se la ponemos aquí. Y entonces, en lugar de sacarnos solo el nombre, nos va a sacar también la popularidad. Y además, que nos saque también cuánto la inversión que tuviera. Pues nos la saca aquí. ¿Vale? O sea, todo lo que pongamos aquí en el select es lo que sale aquí. Es lo que nosotros mostraremos. ¿Vale? Si nosotros... bueno, vamos a dejarlo así. Vale, entonces aquí ¿qué tenemos? Seleccionamos ya diferentes columnas de una tabla con popularidad. Ahora, vamos a decirle incluso que nos ordene por budget, ¿vale? Es decir, que esto que nos está sacando, que nos ordene, order by, la columna budget, y que nos la saque en orden descendente, es decir, de mayor a menor. Aquí, por ejemplo, aparece primero Avatar, luego Piratas del Caribe, Spectre, Dark Knight y Spider-Man 3. Y si lo hacemos por inversión, pues la primera sería Piratas del Caribe.
Bueno, aquí estoy mostrando solamente las 5 primeras, ¿vale? Por eso que no hayan aparecido. Si mostrase todas, realmente sería así. Todas estas 85 películas son las que tienen más de 100 de popularidad, ¿vale? Para mostrar todas. Aquí no sale todo porque como que te lo abrevia para no salir todo. Y entonces, pues mira, de hecho, Piratas del Caribe sale cara las entregas, porque la primera es una de Piratas del Caribe y la segunda es otra. Luego pues tenemos aquí a Marvel, Marvel también Spider-Man 3, o sea que Marvel también invierte muchísimo en películas. También tenemos aquí Star Wars, Pulp Fiction, El Padrino, etcétera. ¿Vale? Entonces ya esto nos está sacando información de las películas. Aquí, sobre todo en estos datos que yo os estoy mostrando, los que os gusta el cine, podéis empezar a sacar mucha información relevante y a poder analizar esa información, pues de lo que sea, ¿no? No me acuerdo qué columnas había más para poder jugar más con las columnas. Vale, por ejemplo, los votos, la media de votos. Que esto es al final la puntuación también que dan en esto. Entonces, si nosotros nos queremos sacar el title y los votos, podemos filtrar incluso por los que tengan, las películas que tengan una media de votos mayor de, no sé, de 7, vamos a ser exigentes. Y que nos saque el título y la media de los votos. Además, le hemos dicho que nos ordene por inversión. Entonces vamos a ponerle aquí también la inversión para que veamos. Entonces, de las que tienen una buena puntuación de más de 7, pues en la que más se invirtió, pues es en esta de Avengers, Tangled, ¿vale? Podemos ordenar también precisamente también por esta media de puntuación, para saber desde la que más puntuación obtiene a la que menos puntuación obtiene. Entonces vamos a quitar ahora el budget. Y aquí, pues, no sé, yo no soy muy cinéfilo, la verdad. Entonces es muy probable que no conozca ninguna. Pero estas películas tienen un 10, son las más populares. Y aquí abajo. Yo, no sé, aquí no conozco ninguna, esta quizá. Poco más. Los que seáis igual más cinéfilos conocéis alguna más. Vale, pero esta final que yo estoy haciendo es hacer consultas. Y es, bueno, pues cuestionarme o hacerme preguntas para ir sacando información, analizando, pues todo esto, ¿no? Que si la película con mayor puntuación, son las películas con puntuación de más de 7, ordéname las películas por inversión. Todo esto es al final lo que nosotros podemos hacer con las, filtrar, lo que podemos hacer con las queries, que es lo que yo os había enseñado antes. Si os muestro lo que os había enseñado antes, hemos ordenado, hemos filtrado, hemos obviamente usado el select en todo, ¿vale? Y obviamente también se pueden hacer otro tipo de consultas. Vamos a ver algo con agregaciones, con el join y demás para que veáis otros ejemplos. ¿Vale? Estas son consultas simples para que veáis que se puede hacer y vamos a ir pues a algo un poco más complejo.